Bien, nuevamente buenas noches, colegas. ¿Cómo debo aplicar soporte emocional desde la educación física híbrida de acuerdo a las normas 531 y 048, colegas? ¿No? Y además está la 108, que también ha sido pues una norma que ha modificado algunas situaciones. Entonces también está esa norma ejemplificada, ¿no? Para ello, tengo que explicar algunas cositas. Es importante este soporte socioemocional, colegas, desde nuestra área de educación física ayuda mucho más porque hay una perspectiva interesante. No solo desde la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, es una competencia muy importante, sino que además interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, ¿no? Que también aporta mucho a este soporte socioemocional. Y yo diría que Asume tampoco se queda atrás porque miren todo lo que ha causado el confinamiento 2 años, es decir, ha causado pues un problema con el tema del sedentarismo, ¿no? El tema de la obesidad en muchos niños, ¿no? Además de eso, que no se ha practicado mucho trabajo de interactuar con otros compañeros por el tema de que han estado pues en el trabajo remoto y varios aspectos, ¿no? Que justamente voy a explicar acá. ¿Cómo va a ser la ruta a trabajar, profesor? Quiero preguntarle, estoy preocupado, no sé cómo usted tiene su metodología. Paso número 1, vamos a revisar la norma 531, más o menos unos 10 minutos o 8 minutos, es breve, unas párrafos, 4 o 5 párrafos de la norma, porque a mí me gusta empezar con el aspecto normativo, porque me da un sustento, ¿no? De manera teórica, ¿no? Y aparte, de manera legal, donde yo me amparo y ya nadie me va a poder reclamar, no, el profesor vino, improvisó o vino a mentir, ¿no? No, no, eso no lo hago, ¿no? Entonces yo sustento mi trabajo en una en un determinado trabajo, en una determinada, perdón, norma que se sustente, ¿no? Se sustente, ¿ya? Número dos, colegas, ¿ya? Número dos, vamos a analizar las 4 cartillas de soporte emocional que ha lanzado el Minedu. Vamos a analizarlas, ¿no? A ver qué nos trae eh, este trabajo, ¿no? Que ha hecho el ministerio, cómo lo ha enfocado, nos puede servir, ¿ya? ¿De qué manera? ¿No? ¿De qué manera? Por ahí también es importante. Ahora, número 3, vamos a ir a hablar sobre la PCA de primaria, rapidito nada más, rapidito, es solamente verlo, y pasamos a la unidad 0 o experiencia de aprendizaje 0. ¿Por qué le digo unidad? Porque la 093 dice que las experiencias pueden ser unidades, proyectos o estudio de casos, etcétera. Por eso digo también unidad 0. Y vamos a abrir la unidad 0 y les voy a explicar ahí cómo es que vamos a trabajar la primera semana soporte emocional, la segunda semana y la tercera, la evaluación diagnóstica, todo está articulado. Así que no digan está desordenado. Muy bien. Y vamos a hacer una actividad de soporte socioemocional el día de hoy. La vamos a construir juntos y te la voy a enviar hoy día mismo a partir de las 10 de la noche y la palabra clave es socioemocional secundaria. Lo vas a escribir a mi WhatsApp personal, de tal manera que yo filtro. A las 10 te envío una PCA, te envío la experiencia 0 en Word, te envío la actividad socioemocional y el día de mañana voy a compartir con todos los grupos que están ustedes integrados un formato en Word de sesión de secundaria y un formato en Word de sesión de primaria, porque ahora en lo presencial pues vas a tener que trabajar tus sesiones, ¿no?
Pero las actividades son mucho más fáciles, ya las hemos visto pues en Aprendo en Casa, ahí no hay problema, pero hay que hacer las sesiones con los procesos pedagógicos y aparte te voy a enviar el videito de sesión para que lo puedas tener. Así que así estamos, colegas. Iniciamos pues con este proceso, este trabajo. Tenemos tres aspectos en nuestra ruta, ya les expliqué todo lo que vamos a hacer. Ahora vamos a iniciar con la normatividad primero y vamos en un orden. Me gusta trabajar así planificando porque no me gusta improvisar ni nada por el estilo. Tengo todo ya preparadito. Aquí está la norma, rapidito nada más, la 531. Claro que hay la 48, está la 108, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el 8.3 que habla un poco del soporte emocional, ¿no? A los y las estudiantes, un poco da esa perspectiva, voy a mirarlo desde acá, del 8.5 que se llama mediación para el desarrollo de las competencias. Y dentro de ello, para esta mediación, para que se desarrollen las competencias, que es bueno también analizarlo, está el soporte socioemocional a las y los estudiantes. Ujú. Muy bien, ¿ya? Y este soporte socioemocional a las y los estudiantes, estimados colegas, nos dice, ¿ya? Claramente algunos puntos fijos que hay que tener en cuenta. O sea, ¿cómo es que yo planifico, ¿no? ¿Cómo es que yo planifico mi trabajo socioemocional? Tengo que planificarlo de acuerdo a normas, de acuerdo a lineamientos, ¿no? No puedo planificar por planificar porque cuando el director quiera contradecir, cuando el director quiera imponer, yo voy con la norma que el profesor Tandazo sacó a relucir, ¿ya? Veo, en este caso, este, veo la forma de sustentar, ¿no? De sustentar este, todos estos aspectos que he presentado al director. Pues, señor director, yo le estoy presentando esto porque la norma 531 me ampara, ¿no? Me ampara en este sentido. Entonces, eh, digamos que de una u otra manera siempre tengo que tener fundamentos claros, ¿no? Fundamentos claros. Muy bien. Soporte socioemocional a los estudiantes. Vamos a analizar rápidamente. Quisiera que presten atención porque cuando construya, hoy, ustedes van a ver que efectivamente, este, vamos a utilizar y a invocar todas estas normas. Pero además voy a construir una actividad socioemocional por única vez, porque en realidad es para aplicar al ingreso, o sea, cuando los estudiantes se reencuentran, ¿no? Claro que también dice la norma, de aquí la vamos a leer, que el tema socioemocional no acaba ahí, porque hay que irlo implementando poco a poco en tutoría y en las áreas, ¿no? O sea, no termina todo ahí. La institución educativa cumple un rol fundamental que contribuye a la formación integral y el bienestar de los y las estudiantes. Es así que a través, dice, del acompañamiento socioafectivo y cognitivo, brinda soporte según las necesidades de orientación en la dimensión personal, social y aprendizaje manifestadas por los estudiantes. Mayormente, como que se dirige un poco a la tutoría, ¿no? El acompañamiento socioafectivo y cognitivo, porque mira, está viendo la parte, claro, emocional, pero también ve la parte de conocimiento que tiene el estudiante. Por eso es que yo digo que en la unidad cero, la experiencia cero, debe ir el soporte socioemocional, pero también debe ir la evaluación diagnóstica. Por eso es que yo he elaborado esa unidad o experiencia cero, ¿no? Además, importante porque se establecen vínculos adecuados y positivos entre los y las estudiantes, las familias, docentes, tutores y demás actores. ¿Qué más nos dice? Que este acompañamiento que tú vas a hacer durante todo el año se sustenta en un vínculo afectivo y promueve factores protectores. ¿Quién más que el profesor de educación física, no? Fortalece al grupo de estudiantes en su identidad como colectivo, contribuyendo a una convivencia democrática donde cada uno de los miembros es responsable de su crecimiento individual y grupal. Esto para mí es fundamental.
Además, promover una cultura inclusiva. ¿Y qué competencia trabaja con esta cultura inclusiva, colegas? Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, ¿no? Y las estrategias para el acompañamiento socioafectivo, ¿no? Claro que están en la RBM 212, pero además también hay una orientación educativa permanente, ¿no? Donde el docente apoya, también hay tutoría grupal y los espacios, ¿no? Por ejemplo, la competencia 3, ¿no? De interactuar a través de habilidades sociomotrices, estimados colegas, señala, la participación, además de ser entendida como un derecho, es un proceso de construcción de relaciones interpersonales, ¿no? Además de esto, colegas, importante, que repercuten en la promoción y mejora de la convivencia entre los diferentes grupos. ¿Qué competencia es la que más trabaja esto? Porque aquí se está refiriendo a lo general, ¿no? Pero no dice educación física con nombre propio cuando lo debería decir, porque educación física ahora está en primera línea, pues. Ese regreso, reencuentro en la presencialidad trae, ¿no? Muchas situaciones importantes dentro de este proceso. Pero espacios con la familia y la comunidad. Pero veamos aquí, este es el párrafo que más me encanta, porque en realidad tiene casi todo lo que embarca la educación física. Escuchemos. El tipo de acompañamiento se planifica a partir del diagnóstico socioemocional institucional. O sea, quiere decir que institucionalmente van a aplicar un diagnóstico también socioemocional, ¿no? Entonces muchos dicen, no, el soporte socioemocional que se va a dar. ¿Cómo es ese soporte socioemocional? Colegas, importante que en la experiencia cero o unidad cero se haga un diagnóstico socioemocional desde la educación física. ¿Qué me va a permitir ese diagnóstico, colega? Me va a permitir trabajarlo durante todo el año. Tengo estudiantes con familias disfuncionales, tengo estudiantes que son cohibidos, tengo estudiantes que no se desinhiben corporalmente, tengo estudiantes que tienen problemas de comunicación, etcétera, ¿no? Andan tristes, otros se enfurecen rápido, etcétera, ¿no? Todo eso me va a permitir hacer trabajo durante el año para reforzar. Y desde la educación física que tengo 3 competencias que son bien adecuadas para eso, ¿no? Bien adecuadas para eso. Entonces lo importante es tener en cuenta todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo relacionado con nuestras competencias, porque aquí habla a nivel institucional y de aula, dice, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que aplicar. Y nadie ha pensado en un diagnóstico del soporte socioemocional, les cuento. Nadie ha pensado en eso. Ha pensado en hacer juegos, dinámicas para el reencuentro, pero nadie se ha puesto a pensar de que hay que hacer un diagnóstico socioemocional. Es decir, con sus evidencias y sus criterios para evaluar cómo están los estudiantes. No he escuchado, no he visto videos, no he visto orientaciones, ¿no? Y las 4 cartillas que de aquí las voy a poner, se van a dar cuenta que es un soporte socioemocional a lo largo del periodo lectivo, ¿no? Porque inclusive hablan de esto del luto, de cuando pierdes un familiar, de cuando tienes algún problema de emociones, pero a nivel de todo el camino. Pero en educación física quiero ver yo, porque lo puedo observar mejor que un aula, ¿no? Acá veo la interacción, ¿no? La expresión, ¿no? Entonces, la norma sí me está diciendo, por eso es que yo hablo con base cuando digo que hay una experiencia cero que tiene que tener un diagnóstico de soporte socioemocional. Te hablo con base, no te estoy mintiendo. Ahí dice, este tipo de acompañamiento se planifica a partir del diagnóstico socioemocional, institucional y de aula, reconociendo las necesidades de orientación o que afecten al bienestar del estudiante. Asimismo, se consideran las prioridades a nivel local, regional, nacional. Claro que el COVID también ha afectado, ¿no? El COVID también ha afectado mucho la salud mental de muchas personas, ¿no? Muchas personas han perdido sus familiares, por eso es que el ministerio ha hecho una cartilla que es la primera sobre ese tema de perder familiares, cómo es que vas tú evolucionando poco a poco y saliendo de esa tristeza. Entonces, efectivamente,
Efectivamente, colegas, la norma lo señala. Y además dice, asimismo se consideran las prioridades a nivel local, regional y nacional como son aspectos relacionados, colegas, soporte socioemocional, habilidades socioemocionales, educación sexual integral, prevención de situaciones y o conductas de riesgo, embarazo adolescente, maternidad o paternidad temprana, consumo de sustancias psicoactivas, ¿ya? Trata de personas, en este caso, ¿ya? Además de ello, dice discriminación, eliminación de estereotipos, entre otros. A nivel de la institución educativa se establece el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar a cargo del comité de gestión. Y hablan de un comité grande, pero nosotros a nivel de educación física se elabora un plan tutorial de aula a cargo del docente, involucra a los docentes que tienen a cargo el mismo grupo de estudiantes. Pero nosotros como educación física también tenemos que hacer una evaluación que nos permita conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Porque para eso tenemos eh, el tema de las competencias y mucho más la competencia interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, ¿no? Que ayuda mucho en esta parte de interactuar. Ujú. Muy bien. Y miren, algo también aquí, aquí cierro la norma, aquí la cierro la norma, miren aquí, ¿ya? En esta partecita, ¿ya? En esta partecita. ¿Qué nos dice en esta partecita, colega? Y aquí cierro la norma con respecto a, al trabajo, ¿ya? Al trabajo, para que ustedes un poco se puedan dar cuenta de ello, ¿no? Se puedan dar cuenta de ello. Luego en el transcurso, luego dice, en el transcurso del año, ¿ya? O sea, esto no termina solamente en una clase de soporte emocional con juegos. Muchos piensan, ya hago mis juegos y ya acabé y cumplí. No, 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 no es así, ¿ya? Entonces, nos señala lo siguiente. Al transcurso del año es necesario que el docente destine parte del tiempo semanal en las actividades. Dialogar con las y los estudiantes sobre sus principales preocupaciones como consecuencia de la pandemia y brindar consejería personalizada y grupal. Eso es lo que vas a hacer. En los casos de estudiantes con experiencias dolorosas por la pérdida de familiares directos, aquí ha hecho una cartilla. Por eso te digo que las cartillas o guías que hace el ministerio normalmente las hace de sus normatividades, porque eso es lo que implica para los directores también. Entonces dice, con estudiantes con experiencias dolorosas, y vas a ver ahorita una cartilla, mira la cartilla número 1, ahí está, ya, la cartilla número 1, ¿qué dice? ¿Qué dice la cartilla número 1? A ver, cómo acompañar a estudiantes que se encuentran viviendo un proceso de duelo. ¿Me entiendes? Y ahí está, ¿no? Para desarrollar, en este caso, eh, experiencias dolorosas por pérdida de familiares directos, brindar contención socioemocional para acompañar su dolor y asegurar la continuidad de su aprendizaje. Generar espacios con los y las estudiantes para desarrollar actividades lúdicas, recreativas, artísticas y deportivas. Aquí entramos nosotros en educación física, ¿no? Que les ayude a un desarrollo físico, social y emocional saludables y particularmente distender situaciones de estrés y ansiedad. Entonces, sí es importante, colegas, sí es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Todo este trabajo del soporte socioemocional y cómo es que debemos afrontarlo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Yo les estoy indicando cómo es que está enmarcado el soporte socioemocional. Y aquí viene la primera cartilla, que es la ruta número 2, que les dije, donde se habla mucho de cómo acompañar a estudiantes que se encuentran viviendo un proceso de duelo, ¿no? Y aquí podemos ver justamente que esta cartilla es de este año y habla un poco de aquellos estudiantes que han perdido familiares en el tema del COVID, ¿no? Que pues es verdad, ha perjudicado a muchas familias.
y habla, es diferente en cada persona este proceso de duelo y puede experimentarse ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza, entre otros. Van a llegar muchos estudiantes que han perdido a sus familiares y eso también repercute en su comportamiento. Las etapas del duelo, la negación, no acepta, ¿no? Que ha fallecido su familiar, la ira, luego por qué se fue, la negociación, ¿no? Ya se disipa y aparece mayor conciencia de lo que ha pasado, ¿no? Aspectos importantes, luego te embarga la tristeza, luego aceptas, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? No es tan rápido, ¿no? Aceptamos las emociones poco a poco y recomendaciones generales para el acompañamiento. Entonces, esto creo que nos puede servir si detectamos que hay algunos estudiantes en nuestra clase que tienen algunas de estas emociones, ¿no? Y la cartilla número 2 se las voy a pasar si ustedes gustan, porque también las pueden descargar del material del ministerio. Establece cómo ayudar a los estudiantes a pensar en el futuro con esperanza. Es lo que son guías del Ministerio de Educación, ¿no? Son guías del Ministerio de Educación. Muy bien. Cómo ayudar a los estudiantes a pensar en un futuro con esperanza. Y aquí también una cuestión muy importante porque reconocer el presente antes de pensar en el futuro, ¿no? Cómo ayudar a los estudiantes a esta situación, a reconocerla, pensando en el futuro con esperanza en tiempo de crisis, orientaciones generales para ayudar a los estudiantes a pensar en un futuro, ¿no? Me parece importante porque también tiene que ver mucho con el proyecto de vida, la resiliencia, ¿no? Cuando tú superas la adversidad, ¿no? El proyecto de vida de los estudiantes, ¿no? Muy importante en este tema de la presencialidad, aconsejarlos, ¿no? En el caso de los adolescentes el plan puede incluir además temas de elección vocacional, oportunidades y habilidades laborales. Me parece importante, pero te das cuenta que esto es para todo el año, o sea, esto no es una cuestión solamente para una clase, ¿no? Muchos piensan que, pues, bueno, el soporte emocional es una clase y listo, y salgo de eso. No, no es eso, no es así, no es así. No, voy a hacer unos juegos, tampoco es así. ¿Cómo generar entornos seguros para los estudiantes en la modalidad de distancia, no? Y te piden para todas las áreas que transverses este soporte. Y siempre lo hemos venido trabajando en educación física, ¿no? Cómo generar entornos seguros para los estudiantes en la modalidad de distancia, ¿no? Definiciones generales, recomendaciones para generar entornos seguros y sobre todo que aquí se tiene en cuenta, colegas, el tema de lo híbrido, ¿no? Porque puede ser que algunas instituciones puedan seguir trabajando a distancia. Entonces, eso va a ser preponderante, ¿no? Además, genera un vínculo, ¿no? Es importante generar espacios de conexión entre familias y sus hijas e hijos para afrontar con más seguridad este contexto, una red soporte. Existen casos en los que los estudiantes pueden olvidarse o no de cumplir las actividades, tareas como consecuencia directa del confinamiento, crear una nueva rutina, ¿no? Proyectarse en el futuro. Y yo creo que hay actividades muy importantes aquí, ¿no? El ministerio sí ha tenido en bien plantear un trabajo para todo el año. Y la cartilla número 4, que es la cartilla final, que me parece que todos debemos tener en cuenta con todos nuestros estudiantes, porque viene el tema de la resiliencia, ¿no? ¿Ya? El tema de la resiliencia, en este sentido, ¿no? Y cómo desarrollar la resiliencia de los estudiantes en tiempos de crisis, que me parece fundamental, ¿no? Y dice, el propósito de esta cartilla es brindar información y orientaciones para el desarrollo de la resiliencia en niños, niñas y adolescentes en el contexto de incertidumbre y adversidad. Con todo esto, no quiero decirte, pues, no, que todo esto tienes que hacerlo. No, para eso existe la tutoría y otros, ¿no? Pero siempre es bueno tenerlos en cuenta porque va a haber momentos en que vamos a tener que recurrir a este material
para, por encima de todo, mejorar el trabajo, ¿no? Para mejorar el trabajo que quizás hemos de pedir ayuda con algunos estudiantes, ¿no? Mejorar el soporte socioemocional o, digamos, tener una mejor predisposición para ello, ¿no? Además de esto, que son cortas, tiene 9 páginas, que es la resiliencia, ¿no? Es la capacidad de las personas para adaptarse positivamente a situaciones adversas o traumáticas, lo dice Boris Cyrulnik, ¿no? Tomar conciencia de tus emociones, la empatía, ¿no? No minimices tus estrategias de afrontamiento, controla lo que puedes controlar, infórmate sobre el estado de emergencia sanitaria, pero de una fuente confiable, desarrolla una mirada de oportunidad, ¿no? Todos estos aspectos tiene esta guía, que es la cuarta guía que ha sacado el Ministerio de Educación, pero a mí me hubiese gustado, y soy sincero, que haya sobre el tema de utilizar mucho la educación física, ¿no? Pero bueno, ha puesto algunas cosas también importantes y eso es todo con referencia a el tema, ¿no? Eh, de nuestra parte hemos hecho unas planificaciones, ¿no? De secundaria. Bueno, que algunos ya han visto pues este tema que yo los he mostrado en un video, ¿no? Muchos se han matriculado porque han visto también los videos. Hoy día me llamaron varios de secundaria que están aquí. Me dice, profesor, he visto su trabajo y me gustaría estar en soporte emocional para seguir los lineamientos, ¿no? Lo cual me parece muy bueno y agradezco la intención, sobre todo, ¿no? De seguir en este proceso, ¿no? Que es importante para mí. Eh, Programación curricular anual de primero de secundaria, voy a hacer el ejemplo con primero de secundaria. Y viene una descripción general, los estándares, por ejemplo, ¿no? Viene aquí, cada estándar, ¿no? Asume una vida saludable, que es el segundo estándar, y el tercer estándar interactúa a través de habilidades sociomotrices, ¿no? Que es el modelo planteado. Los enfoques transversales, ir planteando aquí, por ejemplo, qué enfoque voy a trabajar en la experiencia cero. Y aquí contarles algo importante, ¿no? De verdad que yo hice la ficha diagnóstica suelta, ¿no? Con sus evidencias y también con sus criterios. Y, y de ahí pensando y pensando, dije, oye, pero ¿cómo va a ir suelta? ¿Cómo el profesor va a incorporar? Me va a llamar por teléfono y me va a decir, profe, pero ¿cómo incorpora ahora? Ya hicimos la evaluación diagnóstica, pero ¿qué más sigue? Entonces, en ese caminar de procesos dije, tiene que haber una experiencia anterior. Y todos hablaban de una unidad cero, ¿no? Antiguamente. Entonces, yo creo que en esa experiencia cero va la parte socioemocional que también va a funcionar como un diagnóstico y también vamos a agregar la parte de la evaluación diagnóstica de cuáles son los aprendizajes del ciclo anterior del estudiante, es decir, del estándar anterior. Si estoy en el sexto ciclo, voy a evaluar el quinto ciclo. Si estoy en el tercer ciclo, voy a evaluar el segundo ciclo, que es inicial. Y luego la primera experiencia inicial. Es decir, como esto dura 9 semanas lectivas según el cronograma que ha sacado la 531 y que ha sido corregido por la normativa 048-2022 y que ha quedado así, tenemos 36 semanas lectivas, ¿no? Y 8 semanas de gestión, ¿no? Son 44 semanas de trabajo. Entonces, como tiene 9 semanas lectivas, va a dividirse en 3 semanas la experiencia de aprendizaje de la cero y 6 semanas la primera experiencia, ¿no? De tal manera que en el primer bloque tienes 2 experiencias, pero van a cumplir con las 9 semanas. O sea, no nos vamos a pasar de eso, ¿ya? No nos vamos a pasar de eso. Más o menos para explicarles. Esto es lo que pasa. Entonces, la experiencia cero, ¿qué va a contener? Soporte emocional, vamos a evaluar una evidencia y también con criterios para ver cómo entra el estudiante, ¿no? Para generar eso. Pero además,
También vamos a evaluar diagnósticamente las competencias, asume una vida saludable, interactúa a través de habilidades sociomotrices que nacen, pues, de la situación significativa planteada en la unidad o experiencia cero, ¿no? ¿Por qué hablo de unidad y experiencia a cada momento? Alguien va a decir, pero ¿por qué, profesor, está hablando usted de unidad y experiencia a cada momento? Es que la normativa lo dice, dice la 93, y aquí está, ¿no? Un poquito para tener en cuenta. Dice, las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje, proyectos, unidades, estudio de casos, entre otros. Lo dice. Por eso es que yo cada rato menciono unidades que son experiencias, ¿no? Siempre y cuando tengan pues sus componentes, ¿no? Esta es una cartilla que salió en 2021 del Ministerio de Educación, explícitamente Aprendo en Casa, que señala los componentes. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de lo concerniente a una, concerniente a una experiencia de aprendizaje, ¿no? Lo concerniente a una experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy importante que tú reconozcas estos componentes y los puedas desarrollar, ¿no? Los puedas desarrollar en cualquier momento. Cuando estés elaborando tus experiencias, ya sabes cuáles son los componentes y eso te va a ayudar rápidamente a identificar y sobre todo a tener una experiencia completa. Por ejemplo, tiene una situación significativa, sí, tiene un reto también, ¿no? Tiene un reto también la experiencia de aprendizaje. Tiene sus propósitos de aprendizaje, sí tiene las tres competencias, ¿no? Nosotros tenemos las tres competencias en educación física, sus enfoques transversales, debe tenerlas. Sus producciones, es decir, los productos que van a presentar a partir de los desempeños, que son las actuaciones. Los criterios de evaluación, que son prácticamente con los cuales voy a evaluar la evidencia y voy a contrastar si en realidad el estudiante aprendió o no. Pero además de eso, ¿mediante qué? Con instrumentos de evaluación. Y luego viene la secuencia de actividades sugeridas. Estos aspectos son lo que corresponden pues a la experiencia de aprendizaje. Entonces, volviendo a la explicación que estaba dando con la PSA para que ustedes vean cómo es que se ha ubicado, van a ver que aquí está prácticamente la experiencia cero, ¿no? La cero. 3 semanas va a durar y se llama regresamos a clase recibiendo soporte socioemocional y diagnosticamos nuestros aprendizajes. Competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, asume una vida saludable e interactúa a través de habilidades sociomotrices. Y las capacidades, pues, son 6, 2 de cada una y la situación significativa. Luego, continúa la siguiente experiencia con su situación significativa, las competencias, las capacidades y los desempeños. El primer bimestre, luego continúa ya el segundo bimestre, y luego el tercer bimestre, y luego el cuarto bimestre, ¿no? Bueno, eso es un poco para indicar cómo está, digamos, distribuida. Pero vamos a el sexto ciclo, que es el ejemplo que voy a hacer. Ya entramos a la ruta 3, donde les dije, vamos a ver las cartillas, ahora entramos ya a esta ruta. Y voy a hablar de algo importante aquí, ¿no? A ver, quiero que quede claro, porque yo me he basado en la norma para hablar de esto, tanto de evaluación diagnóstica, tanto de experiencias, tanto de situación significativa. Todo eso dice la 531, la página 14, la 11, la 13, la 9, ¿no? Entonces, yo les voy a contar cómo han sucedido las cosas, ¿no? Yo me puse a elaborar la planificación híbrida porque estoy haciendo un curso los días sábados con una certificación de 120 horas pedagógicas con una UGEL. Entonces me puse a elaborar con los profesores la PCA, ¿no? Hicimos la situación significativa que tiene 3 partes. Tiene la primera parte, la problemática o la situación problema que puede ser descrita o en pregunta. Tiene la segunda parte que es el abordaje, donde yo redacto como profesor de educación física o profesor de educación física cómo es que voy a solucionar ese problema. Y número 3 de la situación significativa es las preguntas que voy a plantear en forma de retadoras. Entonces, esos 3 aspectos tiene. Entonces lo hicimos con los profesores, armamos 4 situaciones significativas, armamos 4 experiencias por grado, hicimos todo ese trabajo.
Luego hice un curso sobre evaluación diagnóstica, ¿no? Y la evaluación diagnóstica, como dice la norma, es importante que se evalúen los aprendizajes, es decir, el aprendizaje del grado anterior. Por ejemplo, si yo estoy en el sexto ciclo ahora que voy a ingresar a secundaria, ya mi amiga Katy Alzamora la veo que está ya con su buzola, está lista para entrar a primero de secundaria, está trotando todos los días, la veo ya que está muy ansiosa por ingresar. Entonces, ya estoy listo, tengo que evaluar el quinto ciclo. Es decir, tengo que evaluar a sexto grado, en sexto, lo que hizo en sexto grado, o sea, cómo sale de sexto grado para venir a primero de secundaria. Pues la evaluación diagnóstica tiene que ver con ello. Tiene que ver en qué condiciones de aprendizaje está el estudiante, ¿no? En qué condiciones de aprendizaje está el estudiante para ingresar prácticamente a primero de secundaria, donde yo voy a aplicar mis estándares. Los estándares de las tres competencias, donde voy a combinarlos de tal manera que va a generar aprendizajes, ¿no? Va a generar la competencia. Pero yo no puedo enseñar aspectos, por ejemplo, de hábitos saludables en contextos más complejos de primero y secundaria cuando el estudiante no ha trabajado bien el sexto grado. Por eso es que tengo que hacer una evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Para saber las condiciones en que cuenta. Supongamos que mi amiga Katy Alzamora hizo su evaluación diagnóstica y evaluó que los alumnos de sexto grado de primaria pues entran con varias dificultades, no manejan hábitos saludables, no saben cuáles son los alimentos, los nutrientes de los alimentos, eh, además no conocen las técnicas de respiración, los test para evaluar, ¿no? su aspecto cardiovascular, o sea, no manejan muy bien esos temas. Entonces, Katy se preocupa mucho por ello. Entonces, al preocuparse mucho por ello, cuando Katy quiere aplicar sus estándares que ya está preparada para primera y secundaria, no los va a poder aplicar bien y tiene que retomar aspectos de falencias o dificultades que el estudiante no pudo aprender anteriormente. Me dejo entender. Tiene que tomarlos y retomarlos, porque en realidad no se pudieron trabajar, ¿no? Y al no poderse trabajar, entonces tú tienes que reforzarlos para ese grado. Claro que te va a causar dificultades porque tú dices, yo ya hice toda mi planificación. Sí, pero la evaluación diagnóstica es fundamental. Pero la norma dijo algo que yo les mencioné también, ¿no es cierto? La norma dice que hay que hacer una evaluación de aula, o sea, los estudiantes que están en el aula, que por supuesto lo de educación física también manejamos eso, en secundaria tenemos un aula, ¿no? Un grado, una sección. Debe hacerse una evaluación de soporte socioemocional. Debe hacerse. De tal manera que debo saber en qué condiciones ingresan mis estudiantes, ¿no? Problemas de emociones, problemas para relacionarse con los demás, etcétera. Entonces yo pensé y dije, como hice la evaluación diagnóstica, hice fichas y dije, bueno, se aplicarán, ¿no? Y el profesor verá dónde las incluye, ¿no? Pero muchos profesores me llamaban y me decían, profe, pero ¿cómo la incluyo? Ya usted, ya tengo mi primera experiencia bimestral y ahí cómo hago, tengo que sacar la situación significativa, voy a tener que mover, profesor, me duele la cabeza, no sé qué hacer. Y yo también me rayaba un poco y decía, oye, pero evaluación diagnóstica, perdón, el soporte emocional, cómo ingresa, se trabaja también aparte, ¿no? Estaba en esa duda. Y entonces escuché de la unidad cero, como les decía anteriormente, y la experiencia cero. Entonces yo dije, hay que construir una experiencia donde esté el soporte emocional con la competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, que habla mucho de emociones, ¿no? Antes de ver la cuestión de interactuar con los demás, aunque sí habla también de interactuar, a pesar que no es interactuar a través de esas habilidades sociomotrices, sería importante evaluar esa competencia mirando el tema emocional y allí nomás va la competencia de asume una vida saludable y va la competencia de interactúa para el tema diagnóstico, es decir, los aprendizajes. Es decir, al final voy a evaluar las tres competencias. Y entonces,
voy a presentarles esta experiencia o unidad ceros de acuerdo a la 093, ¿no? Del 2020, donde incluyo una nueva situación significativa que ya la van a escuchar, no sé qué les parece, que tiene que ver mucho con el contexto que viven los estudiantes o han vivido. Y vamos a ver ahí el soporte emocional con su evidencia, ¿no? Del ciclo anterior, cómo vienen los estudiantes, sus criterios, y a partir de ello vamos a construir una, digamos, una especie de actividad, secuencia de actividades. No estoy hablando de sesión todavía, porque todavía no es una sesión con sus procesos pedagógicos. El estudiante recién viene, entonces hay que hacer una cuestión de preámbulo. Entonces, va a estar todo allí y en esa construcción van a venir algunos aspectos básicos, ¿no? Juegos de presentación y otros, pero además de ello va a establecerse, digamos, un reencuentro de los estudiantes, una cuestión de evaluación, no tampoco en una situación compleja, sino de manera, pues, ecuánime, ¿no? De manera prudente, ¿no? En ese sentido. Entonces, miremos, se llama Nos reencontramos recibiendo soporte emocional y diagnosticamos nuestros aprendizajes en educación física. Así se llama, ¿no? Los datos informativos y la situación significativa. Recuerda que la situación significativa tiene tres aspectos. Primero, el problema, que lo voy a poner en amarillo, ¿no es cierto? Luego, cómo lo abordas tú desde tu área de educación física, ¿no? En turquesa. Y luego las preguntas retadoras, ¿no? Las preguntas retadoras, así, ¿no? Entonces, tiene las características, pues, ¿no? Las características de lo que dice el mismo, la misma 531 acerca de la situación. Más abajito ahí de la parte híbrida, del 831, vas a encontrar la situación y te explica que tiene que ser retadora, desafiante y que englobe aspectos locales, regionales, todo eso dice la norma, así que yo siempre me sustento ahí. Entonces, aquí tú vas a observar, estimado colega, primero la problemática, ¿no? Primero la problemática existente, vas a verla aquí, ¿no? Y ahí lo vamos a marcar para que tú te des cuenta de esto, ¿no? Cómo ha sido redactada, la vamos a leer también. Y aquí viene la ¿no? Ahí está, un ratito. Problemática. Aquí viene la problemática, ¿no? Eso hay que tener claro porque estas son las partes de la situación significativa. Entonces, al ser las partes de la situación significativa, hay que considerar, pues, ¿no? Tenerlas en cuenta. De tal manera que si un director viene o algún subdirector o algún iluminado de otra área y dice, no, que la situación significativa tiene, no, a eso está la 531 en el 83.1, donde establece los lineamientos para el trabajo de las experiencias y las situaciones en contextos híbridos, es decir, tanto en lo presencial como en los aspectos a distancia. O sea, que no va a poder esa persona tratar de imponer, porque a veces es lo que se busca, ¿no? De imponer cosas a los profesores. Y como a veces no se tiene conocimiento estricto de la norma, quieren hacer lo que se les da la gana, pero eso no lo vamos a permitir, colegas. No hay que permitirlo con los directores, porque a veces hay algunos abusos de autoridad, y lo digo con, con mucha conocimiento de causa, ¿no? Entonces aquí viene, mira, lo celeste o lo turquesa es cómo tú lo afrontas, ¿no? Cómo tú lo asumes, cómo tú solucionarías, ¿no? Solucionarías desde la EF, ¿no? ¿Cómo solucionarías el problema en sí, ¿no? ¿Cómo solucionarías el problema en sí? ¿Ya? Muy bien. Y las preguntas retadoras, no te olvides, las preguntas retadoras, ¿no? Que esto también es muy importante tener en cuenta, dicho sea de paso, ¿no? Con relación al trabajo que venimos desarrollando. Entonces aquí vienen las, vamos a borrar aquí, las preguntas retadoras.
Un poco para ilustrar, ¿no? Para ilustrar el tema, ¿no? Ya está. Vamos a ponerle ahí más rápido para avanzar, ¿ya? Ya está. Muy bien. Ya. ¿Qué dice? ¿No? ¿Qué dice? A ver, vamos a chequear, ¿ya? Para que ustedes tengan en cuenta, primero les puse los componentes a la inversa y después ya vamos a leerla, ¿no? Entonces, de tal manera que va a haber una llegada a este trabajo sin ningún inconveniente, ¿no? Muy bien. Después de haber desarrollado las clases de manera remota el año 2020 y 2021, en este caso, los estudiantes vuelven a clases con serios problemas de sedentarismo, el cual es fuente de enfermedades no transmisibles, sumado a los problemas de manifestar sus emociones y de socialización que el niño o niña debieron desarrollar en su autogénesis, es decir, en ese proceso del movimiento desde que nace hasta que muere, ¿no? Es todo una autogénesis, y sobre todo en su desarrollo humano. Sin embargo, estos 2 años han sido muy difíciles en estos dos aspectos. Es por ello que desde la educación física como área de primera línea generamos esta unidad cero que durará 3 semanas y que representa un trabajo socioemocional con juegos, dinámicas y actividades que vayan recibiendo a los estudiantes y se puedan adaptar a este cambio. Después de 2 años que estuvo en confinamiento, desarrollándose desde la competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad y la evaluación diagnóstica desde sus aprendizajes de las competencias, asume una vida saludable e interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tú ya observaste que la situación problemática está en amarillo, pero la situación turquesa dice, es por ello que desde la educación física como área de primera línea, ¿no? Generamos esta unidad cero, ya como que busca, ¿no? Busca la solución, busca la solución al tema en sí, ¿no? Para establecer, digamos, un trabajo mucho más abierto desde el área, pero sobre todo que apunte a solucionar los problemas, pero a la vez generar aprendizajes. Y la pregunta retadora, ¿no? La pregunta retadora que también es importante, ¿no? Porque de una u otra manera es lo que yo le voy a plantear a mis estudiantes, ¿no? Voy a plantearles una cuestión de reto o de retos en preguntas que permita pues que el estudiante consolide aspectos de aprendizaje y no sea una cuestión mera de simple y llanamente expectativa, ¿no? Expectante, ¿no? Sino que vaya más allá. A esto un poco quiero hacer la referencia y explicitar el tema, ¿no? Pero además de ello, también importante porque dice, teniendo pregunta retadora las siguientes, ¿de qué manera podemos volver a estar alegres como antes de la pandemia? ¿Qué juegos nos gustaría practicar? ¿De qué manera podemos recuperar nuestro compañerismo? ¿Qué aprendizaje nos gustaron el año pasado? Entonces, todos estos aspectos, estimado colega, todos estos aspectos son muy importantes tenerlos en cuenta y sobre todo considerar, ¿no? Considerarlos porque se tuvo en cuenta, ¿no? Se tuvo en cuenta este,
prácticamente un problema el que está arriba, ¿no? Entonces, allí hay que considerar estos tres componentes para terminar y cerrar este tema, ¿no? Tres componentes, ¿no? La problemática, cómo lo solucionaría, ¿no? Y además, otra cosa, la pregunta para retar a los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante considerarlo. Y aquí viene la primera competencia, colegas. ¿No? Aquí viene la primera competencia. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, pero en realidad no son elementos, ¿no? De ese ciclo, ya lo dije, ¿no? No son elementos de ese ciclo, sino que son elementos del ciclo anterior. Ojo, si tú buscas esto, es el momento del ciclo anterior. Entonces, eso quiero dejar claro para evitar cualquier tipo de situaciones en este caso, ¿no? En este caso. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando acepta sus posibilidades y limitaciones según su desarrollo o imagen corporal. Por ejemplo, la imagen corporal es muy trascendente en esto, ¿no? La imagen que tiene uno de uno mismo, que proyecta. A veces también genera baja autoestima, ¿no? A veces genera baja autoestima. Entonces yo creo que en ese sentido nos sirve de mucho, nos sirve de mucho el trabajo, en realidad, ¿no? Nos sirve de mucho este trabajo. Realiza secuencias de movimientos coordinados aplicando alternancia en sus lados corporales. Miren, produce con sus pares secuencias de movimientos corporales expresivos o rítmicos en relación a una intención, ¿no? Entonces, vaya que hay cosas aquí que, o aspectos que me van a ayudar seriamente, ¿no? Seriamente a establecer cómo va a ser mi evaluación, ¿ah? Porque de una u otra manera voy a tener en cuenta el estándar. Siempre tienes que mirar el estándar y además educación física ahora con las guías que ha sacado en Aprendo en Casa el año pasado ya dejó de lado los desempeños. No los vas a encontrar, ¿no? No los vas a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque eh, está sacando directamente del estándar, ¿ya? Vamos a asumir una vida saludable e interactúa a través de habilidades sociomotrices. Si estamos en primera y secundaria, ¿qué ciclo estamos viendo, amiga Katy? Estamos viendo el quinto ciclo. ¿Ya? Quiero saludar a mi amiga Katy, disculpen que la salude y a cada momento esté saludándola porque me ha dado gusto que entraba a mi curso, pero además, por estas fechas, yo estaba muy mal con el COVID hace un año, ¿no? Ya recuerdas, Katy, ¿no? Y fue una de las personas que me apoyó bastante, ¿no? Casi estuve, pues, casi en peligro, ¿no? Pero gracias a Dios aquí seguimos. Asume una vida saludable. Asume una vida saludable cuando utiliza, ¿no? Cuando utiliza instrumentos que miden la actitud física y estado nutricional e interpreta la información de los estudiantes obtenidos para mejorar su calidad de vida. Hay que plantear una evidencia para evaluar, ¿no? Replantea sus hábitos saludables, higiénicos, y alimenticios tomando en cuenta, ¿no? Tomando en cuenta, en este caso, los cambios físicos propios, ¿no? Propios de la edad. Evita la realización de ejercicios y posturas. En este caso también hay que ver de qué manera viene desarrollando sus posturas, ¿no? O sea, cómo es que se posiciona, cómo es que desarrolla todo este trabajo. Entonces, en ese sentido también hay que observarlo detenidamente.
¿ya? Además de las posturas, colegas, además de las posturas que también son muy importantes, ¿ya? Incorpora prácticas saludables para su organismo consumiendo alimentos adecuados a las características personales y evitando el consumo de drogas. Propone ejercicios de activación y relajación antes, durante y después de la práctica y participa en actividad física de distinta intensidad regulando su esfuerzo. Entonces, mira, colega, y aquí atención de lo que te dije antes que dice también era normal. ¿Ya? Yo tengo, colegas, que saber en qué condiciones, ¿ya? En qué condiciones ingresa el estudiante, ¿no? Yo tengo que saber en qué condiciones ingresa el estudiante aquí, con referencia a este estándar, ¿no? Con referencia a este estándar. Por eso a mí me interesa mucho que los profesores tengan clara la situación. Entonces, con referencia a este estándar, tengo que saber si el estudiante utiliza bien los instrumentos que vienen en la actitud física. Por eso es que ustedes van a ver de aquí que yo he puesto la ficha bioantropométrica en una evidencia, ¿no? O sea, la he hecho coincidir en este caso, ¿ya? La he hecho coincidir esa ficha bioantropométrica porque pide el estándar. Quiero saber si es que ellos saben utilizar, ¿no? Entonces, por ahí es lo que quiero establecer, ¿no? Por ahí quiero establecer. Además, otro aspecto también, los hábitos saludables, higiénicos y alimenticios, los cambios físicos también, las posturas que les hablé, las prácticas saludables, la relajación, la activación, todos esos aspectos tienen que conocerlos. Imagínate, este, que prácticamente el estudiante no conozca mucho de eso y yo ya voy a trabajar con el estándar que es complejo en primero y secundario, pero el estudiante no maneja eso. Imagínate. Imagínate todo lo que acarrearía, ¿no es cierto? Acarrearía muchas situaciones complicadas, ¿no es cierto? Porque si tú vas a hacer tus clases, tienes bajo nivel en los estudiantes, entonces no van a responder a tu trabajo. Pero si tú has hecho un diagnóstico, vas a ir modulando o regulando el nuevo aprendizaje y vas a ver que los estudiantes van a responder a ello, van a ir aprendiendo también, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva es la que yo estoy planteándote, ¿no? Este trabajo de, digamos, establecer qué tienen, qué traen los estudiantes. Y miren, interactúa, ¿no? ¿Ya? Y miren, interactúa, ya que es lo otro, ¿ya? Se interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, ¿ya? Proactivamente con un sentido de cooperación teniendo en cuenta adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo de diferentes actividades físicas. Hace uso de estrategias de cooperación y oposición, seleccionando los diferentes elementos técnicos y tácticos que se pueden dar en la práctica de actividades lúdicas y predeportivas, que también tiene que ver con soporte emocional en gran parte, ¿no? En gran parte. Además de ello, colega, también establecerte que para resolver la situación de juego que le dé un mejor resultado, y que responda a las variaciones que se presentan en el entorno. O sea, estos dos competencias tengo que saber yo en qué estado se encuentra, qué las trabajó el profesor del año pasado, las hizo, no lo sé, no lo sé si las hizo, pero yo voy a saber cuando aplique la evaluación. Bueno, semanas de organización para evaluar las competencias. Tenemos la semana 1, aquí viene soporte emocional, que lo voy a evaluar, ¿no? Aparte que voy a trabajar
además de eso, además, tenemos la semana 2 del 4 al 8 de abril, donde trabajaremos Asume una vida saludable con su evidencia 1, ¿no? Y acá está en la semana 3, Asume una vida saludable con la evidencia 2, interactúa a través de sus habilidades sociomotrices con la evidencia 1 en la semana 2, interactúa a través de sus habilidades sociomotrices con la evidencia 2, ¿no? Con la evidencia 2. Muy bien. Como les expliqué también, cada experiencia de aprendizaje tiene sus componentes, ¿no? Cada experiencia tiene sus componentes, también les expliqué, ¿se acuerdan que en el PDF les dije? Entonces, es de suma importancia, ¿no? Es de suma importancia que lleve las competencias transversales. Pero además de esto, también los enfoques transversales. Enfoque de derechos y enfoque de orientación al bien común, ¿no? Tenemos dos. Importante, ¿no? Muy importante en este caso. Además de esto, también fundamental, ¿no? Fundamental tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta el tema muy importante de las evidencias de evaluar en soporte emocional. Aquí empezamos ya con soporte emocional para que ustedes se den cuenta de cómo lo estoy enmarcando básicamente, ¿no? Voy a guardarlo aquí porque es el que estoy un poco moviendo y es lo que les voy a enviar en Word para que ustedes lo tengan. Este trabajo, la PCA también para que vean cómo deriva. Este trabajo también el trabajo socioemocional que vamos a hacer, ¿no? Entonces lo voy a guardar ya de una vez para tener todo listo y enviarles. A partir de las 10 de hoy, 10 de la noche, ponen socioemocional secundaria y yo comienzo a enviarles el material, ¿no? Que hemos trabajado. Espero que tenga rápido el video, ¿no? Para poder subirlo, ¿no? Que a veces demora un poco. Muy bien, ya, muy bien. Por otro lado, también establecer aquí que la evidencia pide que el estudiante sepa organizar una secuencia de actividades rítmicas de su preferencia, demostrando dominio de sus lados, así como demuestra sus emociones en su participación, ¿no? Que podríamos centrarnos mucho más en la demostración también de sus emociones, ¿no? Entonces voy a traer un poquito, a ver si es que nos podemos establecer, ¿no? Un poquito más de cerca. Ya está el tema emocional, sí, pero a ver si es que nos permite el estándar jalar, ¿no? Jalar algunos aspectos también que tienen que ver mucho con esto, ¿no? Entonces, dice, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando acepta sus posibilidades y limitaciones según su desarrollo de imagen corporal. Entonces puede organizar una secuencia rítmica, pero no tanto para ver la lateralidad, porque eso ya, todos esos aspectos también están un poco metidos en lo anterior, ¿no? Yo acá más tengo que ver comportamiento, emociones, ¿no? Ya lo básico que quiero está en asume e interactúa, pero también aquí quiero este tema, ¿no? Organiza una secuencia de actividades rítmicas aceptando, ¿ya? Aceptando sus posibilidades y limitaciones, ¿no? Y limitaciones según su imagen corporal, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí estoy dando énfasis mucho más al estándar, pero digamos, yendo o sumergiéndome, ¿no? Sumergiéndome al tema exclusivo de el tema socioemocional, del estándar. O sea, es lo que quiero del estudiante que sabe cómo lo maneja, cómo lo está desarrollando, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí
por ahí que va más allá, ¿no? Va más allá de las expectativas, ¿no? Porque claro, lo que estamos haciendo es una cuestión de crear, ¿no? De crear, ¿ya? Se organiza con sus compañeros para crear una secuencia rítmica con la música de su preferencia. Pues aquí podemos cambiar aquí, ¿no? Puede crear una secuencia rítmica porque arriba está, aunque creo que no está tan mala, porque arriba está, ¿no? Aquí está. Entonces queremos que se junte, está bien. Demuestra al menos 3 gestos y movimientos al momento de expresar sus emociones, también está dentro del tema emocional. Lo voy a poner aquí en turquesa. Claro que si alguien dice, no, pero a mí me gustaría que sea de otra manera, claro, los criterios son lo que quieres tú. De repente yo estoy poniéndolos muy complicados, tú puedes bajar el nivel. Solamente que organiza con sus compañeros, se organiza para crear una secuencia rítmica, nada más, ¿no? De repente no con la música de su preferencia, yo le pongo la música, ya, listo. Estamos en primero y secundaria. Demuestra el dominio de sus lados, aquí podemos cambiar, ¿no? Aquí. Aquí podemos cambiar, aquí podemos ubicar, ¿no? Explica, ¿no? Mediante movimientos o acciones motrices, explica mediante movimientos o acciones motrices sus posibilidades y o solamente explica, ya vamos a poner ya, algo más reflexivo, sus posibilidades que tiene, ¿no? Y vamos a ponerle el número, ¿no? 2 limitaciones, aquí está, ¿no? Más que posibilidades, algo que ella lo entienda, ¿no? Fortalezas, ¿no? Cualidades, cualidades, ¿no? Y como el criterio siempre tiene que ser objetivo, 2 cualidades y 2 limitaciones, ¿no? Que considera están presentes en el desarrollo de su imagen corporal, ¿no es cierto? Entonces tengo que incluir en mis actividades algo de imagen corporal, tengo que incluir para que el estudiante pueda después responderme sobre este aspecto, ¿no? Responderme sobre este aspecto, ¿no? Lo cual me parece muy correcto, ¿no? Muy correcto. Muy bien. Entonces explica 2 cualidades y limitaciones que considera están presentes en el desarrollo de su imagen corporal. Recuerda que la imagen corporal siempre es cómo me ven los demás, ¿no? Cómo me ven los demás. Ya, muy bien. Ya. Y acá viene la actividad que vamos a desarrollar hoy, pues, ¿no? La actividad de soporte emocional. Pero ya lo que me interesa es que en la unidad 0 o experiencia 0 tengas en cuenta cómo va ubicada, ¿no? Y tiene una situación significativa, entonces eso te va a ayudar. Y ojo que la situación significativa la puedes utilizar en todo primario o en todo secundaria, porque es transversal. O sea, no es que vas a crear otro, o sea, ahí ya tienes una ayuda. Y cuando quieres hacer los demás ciclos, vas reemplazando nada más, reemplazas y le puedes bajar la intensidad como lo hacen los estándares que bajan la intensidad. En realidad yo estoy proponiendo algo interesante, porque estoy escribiendo mi quinto libro sobre el tema del nombramiento y ascenso desarrollado con relación a lo que le estoy diciendo, y estoy separando los estándares, es decir, viendo la complejidad del estándar. ¿Ves que el estándar es por ciclos? Yo estoy haciendo estándar por grado. Los estándares por grado va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque ya hay una diferencia entre primero y segundo, tercero y cuarto también, y quinto. Entonces podríamos tener estándares por cada grado, lo cual sería mucho más independiente para trabajar, ¿no? Más interesante sobre todo, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué están por ciclos, pero trabajamos por grados.
En algunos casos trabaja por ciclos, ¿no? Pero la mayoría trabajamos por grados. Entonces, oye, ¿qué necesidad hay si cada uno podría tener su estándar? Entonces, estoy trabajando en los estándares desde primero, de primaria, quinto y secundaria. Estoy haciendo este trabajo y un amigo del ministerio que es coordinador me va a ayudar en la revisión. Bueno, evidencias a evaluar en los estudiantes y sus criterios de evaluación. La competencia aquí viene asume una vida saludable. ¿De qué ciclo? Le voy a poner aquí por si acaso, ¿no? Del quinto ciclo, ¿no? Del quinto ciclo. ¿Ya? Del quinto ciclo. Entonces, por ahí vamos bien, vamos muy bien. Desarrolla la ficha ventopométrica para medir su condición y actitud física, así como organiza un horario semanal donde evidencia sus hábitos saludables, higiénicos y alimenticios. Te das cuenta que este, te das cuenta que aquí se tiene, ¿no? Se tiene un trabajo, ¿no? Un trabajo muy organizadito, porque se ha visto el estándar, ¿ya? Se ha visto el estándar, cómo es que tiene un desarrollo. Voy a traer el estándar para que ustedes vean cómo salió esto, ¿no? Ah, claro, está explicando así nada más, pero no trae el estándar. Voy a traerlo, ¿no? Aquí está, del quinto ciclo. Pero estamos en el sexto ciclo, porque es que lo evalúas, ya les expliqué. Muy bien, ya está. Ahí habla de utiliza instrumentos que midan la actitud física. Aptitud, con P, ¿no? Entonces desarrolla la ficha bioantropométrica para medir su condición y aptitud física, así como organiza un horario semanal donde evidencia sus hábitos saludables, que también está aquí. Es lo que quiero. Higiénicos, también están. Alimenticios, ¿no? También están. Y claro que también hay prácticas saludables de activación y relajación, ¿no? Todo eso. Pero yo quiero lo básico, que él maneje esto. A ver, vamos a ver porque cuando apliqué el estándar nuevo, prácticamente voy a tener esta situación mucho más organizada, ¿no? Mucho más organizada cuando apliqué el nuevo estándar. ¿Ya? Muy bien. Y miren los criterios de evaluación que nacen, ¿no? Los criterios de evaluación que nacen prácticamente de la evidencia, porque es como voy a evaluar la evidencia a través de este instrumento que está en la parte de abajo. Ahí ustedes ven un instrumento que yo le he puesto la evidencia, la competencia y los criterios, ¿no? Y también las escalas. Miren que yo esto les voy a entregar a cada uno de ustedes, ¿no? A partir de las 10 de la noche de hoy mismo. Ya no me voy a hacer líos. A veces digo mañana, pero mañana tengo a veces cosas que hacer y se me complican. No, no, hoy día mismo yo me siento aquí y comienzo a enviar. Pero si pones tu palabra clave, si no pones tu palabra clave, va a ser difícil encontrarte. Y después me vas a reclamar el lunes o martes, profe, me cansé de esperar. O otra colega que me pone, suéltame. Muy bien. Entonces, vamos a tener aquí en cuenta dos aspectos importantes, ¿ya? El tema de desarrolla las mediciones de talla, peso, perímetro torácico, dolencias, así como el test de Ruffier e interpreta los resultados del IMC, ¿no? No se preocupen, un colega me escribió que tiene mala conexión, está siendo grabado este evento desde el inicio, así que también les voy a juntar el video ahí, ojalá que hoy día lo pueda procesar, porque esto de ahí termina y se comienza a cargar hasta que se va convirtiendo. Pero igual, voy a tratar de hacer hoy para descansar tranquilo. Eh, entonces tenemos colegas, los criterios cómo voy a evaluar, ¿no?
organiza y explica los hábitos saludables practicados en los 7 días de la semana y elabora un cuadro donde establezca los hábitos de higiene alimenticios que practica y cuáles ha dejado de practicar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el instrumento y luego pasamos a la ficha. Aquí está la ficha bioantropométrica, colega. Tú ya la tienes lista, ya no tienes por qué estarte haciendo problemas. Y segundo año de secundaria, cambias nomás los estándares de primer año, ¿no? Que son los mismos, es perdón, del sexto ciclo. Pero primero sí evalúa quinto. Segundo, le pones el estándar del mismo segundo o primero, ¿no? Que es el ciclo 6. Tercero, cuarto y quinto, reemplazas porque vas a evaluar al sexto ciclo. Ya no tienes ningún problema ahí, ¿no? No tienes ningún problema ahí, ¿ya? No vas a evaluar con quinto año, alguna me decía, pero con quinto año que está en un nivel alto, va a evaluar, que evalúe el mismo séptimo ciclo. No, pues, porque tienes que ver el estándar anterior, ¿no? Cuarto año también trabaja con ese mismo estándar. Tercer año también va a trabajar con ese mismo estándar del séptimo. Por eso todos los tres tienen que mirar al sexto ciclo. Entonces, la ficha bioantropométrica, déjala de primero a quinto secundaria, ¿no? Déjala de primero a quinto secundaria porque mide la aptitud física. Y si quieres, puedes aplicar un test, pero tienes 2 semanas para ello, salvo que extiendas tu, la puedes extender también esta experiencia cero, unidad cero, la puedes extender y la puedes hacer a 4 semanas. Entonces, haces soporte emocional 2 semanas y 2 semanas de la evaluación diagnóstica. ¿Por qué hablo de la evaluación diagnóstica? Porque está en la misma experiencia, ¿no? Está en la misma experiencia, por eso hablo de ella aquí, ¿no? Alguien va a decir, no, pero la clase es de soporte emocional. Sí, pero hay que hablar de ello, ¿ya? Hay que hablar de ello. Muy bien, ¿ya? Aquí vas a encontrar peso talla, perímetro de inspiración, perímetro abdominal, el test de Ruffier, por ejemplo. No, no me gusta el test de Ruffier, voy a poner otro test. Este, voy a trabajar uno solo, etcétera, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros es libre, de acuerdo a su contexto también, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy interesante sobre ello, ¿ya? Este cuadro que viene a continuación eh, es muy importante porque desencadena una situación de una declaración jurada, ¿no? Y te lo voy a decir por qué, ¿ya? Dice, los datos médicos informados por el apoderado, ¿ya? En esta ficha. Desviación de la columna, deformación de los pies, dolencias, operaciones, audición, visión, todo eso el apoderado tiene que informar. Porque en realidad hay convenios con el MINSA y podemos llevar a todos nuestros 300 estudiantes a que pasen un examen médico, pero en realidad ningún doctor va a querer atenderlo porque dice, bueno, mi turno es atender a 8 pacientes, 7 pacientes y te va a poner peros. Pero si quieres tú garantizar y salvaguardar tu integridad, garantizar también tu trabajo, que no tengas problemas, yo te recomiendo que apliques esta ficha, ¿no? Que es de mi propiedad intelectual, pero yo la voy a compartir, ¿no? Ya, la vamos a compartir. Hay una pregunta, creo que. Muy buena pregunta, Alex, ¿eh? El colega dice, maestro Eduardo, ¿en la evaluación diagnóstica para los estudiantes inclusivos se realiza otra programación pero adaptado o solo se elabora una sesión adaptada?
Se llama adaptaciones curriculares, colega. ¿Mm? Y las adaptaciones curriculares, si tienes varios estudiantes que tienen necesidades especiales, puedes hacer una planificación paralela, porque son varios. Pero si solo tengo 2 o 3, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es fácil. Tengo que adaptar esto en la sesión o la actividad. Mucho más fácil, ¿no es cierto? Inclusive cuando hagas la evidencia, ¿no? Porque esa evidencia que la han hecho la mayoría no van a hacerla pues los niños con necesidades especiales. Justo hay una figurita, ¿no? De que dice, hay un árbol y está sentado un evaluador y dice, a ver, todos tienen que subir ese árbol y hay un mono, hay una tortuga, hay un pingüino, hay un elefante, hay un lobo, hay un pez en una pecerita, hay un pájaro. Y entonces dice, hay que subir por justicia, ese es calificar, ¿no? Entonces todos no van a llegar. Entonces yo hasta para el pingüinito que no puede subir o el pez o la tortuga tengo que elaborar un instrumento. Y eso se llama adaptación curricular. Eso se llama en la norma 93, en la 94. Se habla de adaptaciones curriculares en la misma 531. Pero ¿por qué te dije que el cuadro 4 en Romanos desencadena? ¿Por qué te lo dije? ¿Ya? Te lo dije porque en este caso, ¿ya? En este caso, hay una coherencia específica en lo concerniente a lo que pone el padre de familia. Por eso es que de ahí viene una declaración jurada. Por eso te decía, ¿no? Desencadena esto. Y esto ha generado muchos problemas. Por eso es que esta declaración jurada cierra un poco la brecha, ¿no? Cierra un poco la brecha en este camino, ¿no? Dice, yo, Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? Juan Pérez, con DNI número, declaro bajo juramento que los datos médicos y otras dolencias o enfermedades, ¿no? Que detallo son verdaderos y asumo toda responsabilidad si mi menor hijo o hija realiza actividades físicas y deportivas perjudicando su salud debido a datos omitidos en este documento. O sea, si yo mentí, o sea, si yo no puse lo correcto, entonces prácticamente voy a darle toda la garantía al maestro, porque yo he omitido, ¿no? Entonces, esta declaración jurada yo la puedo hacer aparte también, ¿no es cierto? La puedo hacer aparte también, no hay problema. Y presentarla si yo no quiero usar mi ficha, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy bien, muy bueno tener en cuenta estos aspectos, ¿no? De la declaración jurada. Y después ya viene una cuestión de explicativa, ya, ¿no? Nuevamente de cada uno de los aspectos, ¿ya? De cada uno de los aspectos, en este sentido, ¿ya? Ya el 1, 2, 3, 4, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, ya vienen pues explicando, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Y miren acá,
Para el criterio 2 también le he hecho un cuadrito con sus hábitos, ¿no? Para también teniendo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta el criterio número 3, ¿no? El criterio número 3, teniendo en cuenta este caso, ¿no? Este caso, vamos a ver también los hábitos de higiene y los alimenticios, ¿no? Esos dos, los que practico y dejé de practicar, ¿no? Practico y dejé de practicar. Y aquí prácticamente vas a ver la evidencia 2. Y esta evidencia 2 dice, organiza y presenta una rutina de ejercicios que evidencian activación corporal, posturas adecuadas y relajación, así como explica un cuadro de alimentos que contengan los 5 nutrientes. Y esto lo saco del estándar. ¿Mm? Y esto lo saco del estándar. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Todos estos aspectos porque tiene criterios de cómo evaluar. O sea, tú ves, tú miras la evidencia y ahora los criterios para evaluar. Demuestra una rutina de 10 ejercicios, dice, ¿no? Una rutina de 10 ejercicios durante 6 minutos, ¿ya? Durante 6 minutos donde desarrollé 6 ejercicios donde desarrolle, perdón, 6 ejercicios de activación corporal, 3 ejercicios articulares y 3 de estiramiento y 4 de relajación. 3 ejercicios articulares y 3 de estiramiento, ¿no? Explica al menos 3 posturas correctas que no perjudiquen su salud y 3 posturas contraindicadas. O sea, ya está en primera y secundaria y eso decía que tenía que hacerlo anteriormente, ¿no? En ese sentido. Y organiza y explica los nutrientes básicos y 4 alimentos que los contengan. O sea, tampoco le vamos a complicar la vida, ¿no? Ya, tampoco le vamos a complicar la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero que tengamos en cuenta esto, pero quiero lo básico, ¿ya? Quiero lo básico, ¿no? Tampoco es que le pida en alto nivel porque yo sé que en el tiempo de pandemia han habido serias dificultades y si tú ves también la evaluación diagnóstica, ¿no? En lo que corresponde a la 531 te vas a dar cuenta de que señala que han habido estudiantes que han tenido problemas, ¿no? Y aquí les he hecho un instrumento, colegas, ¿no? Para más ordenado, y eso pasa con criterio también 3 y luego la competencia interactúa a través de esas habilidades sociomotrices, ¿no? Entonces, cada uno de estos aspectos, ¿no? Y ahí aquí pueden observar ustedes, ¿no? Miren, observen por favor, evidencia y sus criterios. Muy bien.
yo sé que lo han leído, dice, propone una actividad lúdica donde hace uso de estrategias de cooperación y oposición con sus compañeros, demostrando sus habilidades motrices. ¿Ya? Sus habilidades motrices. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que vas a aplicar los criterios? ¿No? ¿Cómo es que vas a aplicar los criterios? Ese es el tema. Si yo veo la actividad lúdica, entonces presenta dos estrategias. Lo que pasa es que aquí sí tienes que poner números, tiempos, ¿no? Tienes que poner todo eso. En realidad, porque ya el criterio es mucho más objetivo, ¿no? El criterio es mucho más específico en ese sentido. Entonces, ahí sí hay que tener bastante consideración. Y mira cómo los he planteado, ¿no? Mira cómo los he planteado. Dice claramente, ¿no? Dice claramente, presenta dos estrategias de cooperación en una actividad lúdica propuesta con sus compañeros. Presenta dos estrategias de oposición en una actividad lúdica propuesta con sus compañeros y explica al menos 4 habilidades motrices básicas utilizadas en la actividad lúdica que plantea, ¿no? Luego también el instrumento, luego las evidencias y los criterios y ahí terminamos con esta parte. Ahora, vamos a soporte emocional, donde ya también tenemos la evidencia, ¿no es cierto? En soporte emocional, ¿dónde está soporte emocional? Aquí está soporte emocional. Lo voy a poner con otro colorcito para que se diferencie un poco, ¿no? Ahí está. Ya está. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer una especie de doble pantalla para que ustedes puedan observar. Voy a trabajar doble pantalla. Ya tengo un formatito más o menos de soporte emocional. Ya les voy a enviar en Word también este formatito. Claro que le voy a cambiar la letra porque hay letras que bajo de internet. Entonces cuando llegan al Office normal se distorsiona todo, ¿no? Pero más o menos es una idea, ¿no? Porque vayan a pensar que, oye, es bastante, bien largo esa actividad que ha hecho el profesor. No es mi mala intención hacerla, pero ustedes la pueden hacer en una hoja o dos, ¿no? O sea, más breve, ¿no? Yo sí la he hecho en 8 páginas porque, bueno, voy explicando detalladamente esto, ¿no? Entonces, por ahí quiero que tengamos en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta esta parte. ¿Sí pueden ver doble pantalla? Ah, tengo que verlo desde acá. Creo que sí, ya está. Bueno, este es el modelito, ya. Claro que le voy a sacar esto por las letras, ¿no? Pero va a quedar desde acá, ¿no? Desde aquí, ¿no? Desde aquí va a quedar, ¿ya? Para que ustedes puedan determinar cómo es que van a elaborar estas actividades. Y mira, es una creación de educación física, ¿ya? Es una creación desde educación física, no es que me he copiado directamente, no. Es una creación desde la educación física, porque no he visto, siempre he visto cuestiones generales, ¿no? Pero como ya tenemos la experiencia cero, esto ayuda mucho. Teniendo la experiencia cero, ayuda bastante a poder generar, ¿no? El trabajo, ¿no? Poder generar el trabajo, ¿ya? Entonces, por ahí es lo que quiero explicarles, ¿no? Se llama Retornamos a nuestra escuela conociendo y regulando nuestras emociones, ¿no? Ten en cuenta que aquí habla de la imagen corporal y las emociones, etcétera, ¿no? Entonces podemos cambiar el nombre, sí, podemos darle un nombre mucho más específico, ¿no? Entonces puedo poner aquí, nos reencontramos, ¿no? Nos reencontramos, vamos a poner aquí. Es un título sugerido, ¿ah?
reencontramos con nuestros amigos y amigas, ¿sí, no? ¿No? Conociendo y regulando nuestras emociones, ¿no? Es un título sugerido, ¿ah? Porque es algo que tiene que ser impactante, pero bueno, de repente no soy tan impactante con mis títulos. Pero nos reencontramos con nuestros amigos y amigas conociendo y regulando nuestras emociones, porque también, claro, vengo con alegría o no me interesa, ya no me interesa, digo, ¿no? Entonces, así quedó el aspecto del título, pero sí, claro, claro, si hay, ¿no? Si hay otro aspecto, ¿no? Si hay otro aspecto que yo quiera cambiar cuando ya lo tenga, lo puedes cambiar y en realidad ya puedes reemplazar también, ¿no? Ya puedes reemplazar con para otros lados. Y recuerda que es una sola que vas a aplicar porque es como una cuestión eh, y hay que hacerla bien, ¿no? Hay que hacer una cosa bien hecha si quieres tú aplicarla, ¿ya? En ese sentido es lo que, lo que te planteo, ¿no? Lo que te planteo. Muy bien. Mira, yo he elaborado más o menos aquí como una introducción, ¿ya? Como una introducción que tú también la puedes cambiar, ¿ah? Y si quieres también la puedes eliminar y vas de frente al reto. También la eliminas, no hay ningún problema, ¿no? Ya, no hay ningún problema. Ya, muy bien, vamos a darle lectura. Estando 2 años en un contexto de confinamiento en nuestros hogares, donde nuestros aprendizajes se llevaron a cabo de manera independiente, sin interactuar con nuestros pares y además demostrando nuestras emociones con respecto a los problemas o vivencias diarias, tenemos hoy la oportunidad de reencontrarnos con nuestros compañeros y compañeras o al revés en esta nueva experiencia de la presencialidad. Por ello, necesito conocerme e identificar mis emociones para aprender a regularlas, asegurándome de que las decisiones que voy tomando sean a partir de la reflexión. eh, si tomo las decisiones adecuadas, podré también cumplir mis metas, ¿no? Entonces, como puedes observar, he hecho un preámbulo, pero es factible de cambio. O sea, no es que sea una cuestión ya oleada y sacramentada. No, no es eso, ¿ya? No es eso. Es susceptible de cambios, ¿ya? Es susceptible de cambios, es lo que te quiero explicar, ¿ya? Muy bien. Entonces, en ese sentido, este, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿ya? Este trabajo. El reto, ¿cuál sería? ¿Cuál de mis emociones? Ay, perdón. ¿Cuáles son mis emociones al reencontrarme con mis compañeros y compañeras? ¿No? ¿Cuáles son? ¿Cómo reacciono? ¿No? ¿Cómo es que me comporto? ¿Cierto? Muy interesante, ¿no? Y puedes cambiar también, porque yo no estoy haciendo una cuestión de saberlo todo aquí, sino es de acuerdo a la norma y propuesta, ¿no? Porque tampoco soy dueño de la verdad. ¿Qué puedo hacer para conocerme y conocer a los demás? ¿No? También es importante aquí. ¿Cómo identifico y regulo mis emociones? Y algo importante también estaba aquí, la imagen corporal, ¿no?
cuáles son mis emociones al reencontrarme con mis compañeros, ¿no? ¿Qué puedo hacer para conocerme y conocer a los demás? ¿Cómo identifico y regulo mis emociones? Yo creo que la segunda podría ser cómo percibo mi imagen corporal. Ujú. Y podría buscar juegos de imagen corporal. Recuerda que eso me va a pedir la evidencia al final, entonces tengo que estar preparado por ello, ¿no es cierto? ¿Qué aprenderé? ¿Qué aprenderé? ¿Qué aprenderé, colegas? ¿Ah? ¿Qué aprenderé en este sentido? ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? ¿Qué aprenderé? Aprenderé a identificar y regular mis emociones al reencontrarme con mis compañeros y compañeras partiendo de una vida saludable, utilizando diversas estrategias, lo que permitirá lograr mis metas. Pero puedo ser que teniendo en cuenta mi imagen corporal. Vamos a cambiarle aquí, ¿ya? Porque estoy mirándola al costado, está la evidencia, ¿no? Teniendo en cuenta mi imagen corporal. Ahí está, ¿no? Teniendo en cuenta mi imagen corporal. Muy bien. Entonces, dice, aprenderé a identificar y regular mis emociones al reencontrarme con mis compañeros y compañeras teniendo en cuenta mi imagen corporal utilizando diversas estrategias, lo que me permitirá lograr mis metas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, en ese sentido, ¿no? En ese sentido, estamos haciendo el que aprenderé, ¿no? Porque también vas a tú a explicar, a enseñar, a aplicar algunas actividades, ¿no? ¿no? No es solamente la evaluación, o sea, tiene dos características ahí, ¿no? ¿Ya? Dos características aquí, ¿ya? ¿Qué realizaré para lograrlo? Reconocer que soy una persona única y valiosa, imagen corporal, ¿no? Reconocer y expresar mis emociones a partir de mi buena salud. Yo creo que a partir de mi imagen corporal ponerle aquí, ¿no? De mi imagen corporal. Ya, listo. Imagen corporal. Ahí está. Está mejor. Aprender a regular mis emociones, reconocer que mis decisiones son importantes partiendo de tener un cuerpo saludable. También eso está bien, se relaciona, ¿ya? Identificar lo que soy capaz de hacer para lograr mis metas. Evidencia o producto, se organiza con sus compañeros. Ya no, esto lo borro, ¿no es cierto? Muy bien, porque aquí ahí está nuestra evidencia reformulada, ¿no? Reformulada con la parte explícita, ¿no? De la evidencia, ¿no? Y vamos al final rapidito, ¿ya? Y aquí hay un instrumento, ¿ya? Aquí también cambiamos en este caso la evidencia, ¿no es cierto? Y colocamos aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Y aquí cambiamos y ponemos cada uno de los criterios. Ujú. Claro que tú puedes cambiar las actividades también, ¿no te parece, no? Estoy en desacuerdo en eso, ¿no? Y créanme que yo a partir de esto recién voy a empezar a construir ya esta semana que viene cada una de las sesiones de soporte emocional, porque, bueno, esta es la primera que he hecho, que he armado, pero voy a empezar a construirlas, ¿no? Para que sea un poco más eh, variante, ¿no? Voy a empezar a construir todos los grados de secundaria y de primaria, ¿no? En fin. Entonces, empezamos con la actividad número 1, ¿no?
Ya tenemos aquí la evidencia, ya no es necesario estar elaborando una evidencia porque ya tenemos pues claro lo que significa, ¿no? Lo que significa. Y ¿cómo se llama la primera evidencia? Dice, transmito mis emociones al reencontrarme con mis compañeros. Ujú. Aquí también hay que cambiarle, ¿no? Primer grado de secundaria, ¿no? No sé si por aquí también hay primer grado de secundaria. Eso, tercero. Iba a ser con tercero, por eso me paré. Ya está. Ahí está. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no habría acá? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Entonces, damos a conocer los propósitos de las actividades a desarrollar, cómo serán estas, la evidencia y sus criterios a evaluar. ¿Ya? Ahí están los niñitos de primero y secundario. Les explicamos a los estudiantes a realizar su activación corporal previa a cualquier actividad que demande un esfuerzo físico. ¿Ya? Luego, lo que tenemos aquí, hay que tener en cuenta que la activación corporal es fundamental, ¿no? O sea, no se puede hacer algo sin hacer activación corporal, ¿no? Sin hacer activación corporal. O sea, hay que dejarlo claro esto. Ahí lo voy marcando. ¿Ya? Ahí lo voy dejando. Desarrollamos un juego de presentación, ya cuando ingresan, destacando su nombre, lugar, de dónde vienen, sus gustos y cómo se siente. Los estudiantes se agrupan y crean un juego que les permita ir integrándose entre ellos, ¿no? Y la actividad 2 es transmito mis emociones con movimientos rítmicos. Puede ser una pregunta, ¿no? Cuando en un juego deportivo mi equipo recibe muchos puntos o goles en contra, ¿cómo me siento? Por ejemplo, hablando ya de educación física. Este, además de eso, si fuera la persona que generó un punto, si hablan de vóley, por ejemplo, ¿no? O autogol hacia mi equipo, cómo me siento y cómo actuaría, ¿no? Esto es cuestión bien interesante, de verdad que es muy importante porque el estudiante va a dar a conocer sus actitudes, ¿no? Eh, la manera de actuar en este caso, ¿no? Eso es muy, muy interesante en realidad, ¿no? Muy interesante en realidad. Si en un juego cooperativo logramos ganar varias veces, ¿cómo me siento, no? ¿Qué haríamos para regular nuestras emociones? Y aquí también algo importante que no quiero dejar escapar, el tema de la inhalación, la exhalación cuando estamos con mucha cólera, molestos, ¿no? Y aquí pensar en situaciones que me causaron alegría, tristeza, enojo, ¿no? Elijo dos de ellas. Pero como ya hemos hecho varias arriba, yo creo que podríamos incluir una actividad podrías cortarle las actividades, ¿ah? No todas son, pues, eh, que las hagas, es una propuesta que estoy haciendo, ¿no? Me parece, profesor, que de verdad es muy extenso lo que usted está haciendo, ¿no? Entonces me gustaría que sea un poco más corto. Bueno, también se puede hacer eso, ¿no? No escatimemos en que podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar, ¿no? Entonces, en ese sentido es al que quiero yo llegar, ¿no? Voy a abrir un poquito la competencia se desenvuelve, ¿no? Voy a abrir la del ministerio, no es mía, por si acaso, ¿no? Ahí está, ya. Y aquí está el análisis de la competencia. Seguimos avanzando. Presentación. Y llegamos aquí donde quiero llegar. Comprende su cuerpo. Aquí, mira, ¿ve? ¿Cierto? A partir de ese gráfico, a mí me parece que podríamos trabajar esta actividad. ¿Qué les parece? Esta es imagen corporal. Mira, la situación A, ¿ya?
es cuando la niña se siente que no es guapa, ¿no? Y se trata mal ella misma, y el otro niño que se quiere. Y a partir de lo observado, qué sensaciones y actitudes provoca en cada estudiante su imagen corporal. La imagen corporal afectará la conducta y relaciones de la persona. Podrían ponerle esto que nos puede ayudar allá a nuestro trabajo, ¿no? A mí, yo me acuerdo de esto, lo he visto hace tiempo, pero pienso que podría tomar un gran enfoque, ¿no? Acá también ya de las emociones, ya que creo que ya entraría, ¿no? En lugar de este cuadro, aunque podría quedar este cuadro, ¿no? Vamos a ver si lo arreglamos, ¿no? O sea, podría quedar el cuadro para contestar las preguntas, ¿no? A veces lo amenoramos un poquito más, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Vamos a ver si es que nos cuadra, ¿ya? Vamos a ver. No, luego mal, luego mal. Luego aquí, pero nosotros vamos a hacer lo siguiente, ajustar texto delante de, ¿ya? Muy bien. Y ahí vamos con la situación uno, la situación 2. Podríamos bajar otro de internet, también otro dibujo, ¿no? Porque, bueno, algunos van a pensar, ese ya lo he visto, pero es muy interesante, ¿no? Bueno, ahí está, ahí va a ir, ¿no? Ahí va a ir arriba, ¿ya? ¿Qué opinión, cómo percibo mi imagen corporal, ¿no? ¿Cómo percibimos? ¿Cómo percibimos nuestra imagen corporal? ¿Qué les parece? Ah, ya tenemos aquí nuestra actividad, con sus pros y sus contras, pues porque cada uno es autónomo, conoce su contexto. No me gusta, profe, mucho las actividades que usted ha planteado, lo entiendo, lo respeto, ¿no? Bueno, pero lo interesante es que hacemos propuestas, ¿no? Que hacemos, damos salidas. Es lo interesante, ¿no? De ahí que nos podemos equivocar, claro, también hay errores. Hay errores. Muy bien. Desde aquí entra esto aquí a tallar, situación A y situación B, le pones al estudiante, recuerda que aparte de los juegos que vas a trabajar, puedes incluir más juegos, hay que básicamente evaluar también cómo están ellos a nivel emocional. Y aquí vienen sus preguntitas. Profe, me preguntaba alguien, ¿no? Profe, ¿cómo hago si el estudiante, o sea, si ya estoy en la presencial que tengo que sacar un montón de copias? No, pues, si no, lo puedes copiar en la pizarra un día antes o una clase, perdón, estoy hablando mal. Lo puedes copiar en la pizarra y lo pueden ellos pasar a una hojita, ¿no? Y ya nada más. No digo un día antes porque es el primer día de clases, estoy equivocado. Voy a sacar las preguntas, ¿no? Son 4 preguntas. En realidad 3. En realidad 3. Pero vamos que vamos. Vamos que vamos. Listo. Listo. Esta es la 3. Ahí está. Yo diría casi la 4, ¿no? Ahí está. La 1. Creo que hay una pregunta que se nos ha corrido. Acá está. Muy bien. Imagen. Ahí está. No.
Ese es el rol de educación física. ¿Qué sensaciones y actitudes provoca tu imagen corporal? Así es. Dos preguntas nomás. La imagen corporal afectará la conducta y relaciones. Aquí va, aquí vamos. Ya está, ya está. Y luego ya evaluamos evidencias. Ahí está. ¿Mm? ¿Qué te parece, colega? ¿Mm? Y ahí está tu evidencia, está la parte inicial, ¿no? Cada uno de los aspectos que vamos a evaluar. Entonces aquí estamos trabajando. Y esto parte pues de lo concerniente a este, la unidad cero o experiencia cero, ¿no? Entonces ahí tienes tú terminada la actividad y que en realidad la puedes recortar, pero son planteamientos, ideas para el soporte emocional, porque en realidad te estás evaluando también el soporte a ver cómo están en la imagen corporal y todo esto está en el estándar, ¿no? Y acá también está el tema que tiene que ver con su imagen corporal, ¿no? Que son prácticamente los criterios, pero eh, te organizas, aquí habría que ponerlo al nivel de él, ¿no? Te organizas con tus compañeros para crear una secuencia rítmica como la música de tu preferencia, ¿no? Demuestras al menos 3 gestos de expresar tus emociones, explicas 2 cualidades y 2 limitaciones que consideras están presentes en el desarrollo de tu imagen corporal. Muy bien, colega. Muy bien, hemos terminado. Te voy a enviar a las 10 en punto. Me envías un WhatsApp, mensaje de WhatsApp a mi personal. Te voy a enviar la PCA, te voy a enviar la experiencia cero, te voy a enviar la actividad en Word y en PDF para que tengas recursos sobre esto, las cartillas de soporte emocional del ministerio, bueno, esas las puedes descargar, pero si gustas también, y el video. Así que más o menos en una hora ya debo tenerlo, ¿no? Voy a correr. Soporte emocional, no, socioemocional secundaria. Socioemocional secundaria, ahí ya tenemos nuestra actividad. Muchas gracias, colega, te agradezco. Gracias a todos por seguirme. Yo sigo trabajando en los últimos cambios para proponer nuevas ideas. Gracias, colegas.